Dios te bendiga, amigo querido, que la paz del cielo sea contigo. Quien te habla es el pastor Jaime Blanco y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 23 en adelante. Quiero hablar acerca del perdón en esta hora. El perdón es algo sumamente importante. Nosotros como seres humanos, cuando hablamos con Dios, le pedimos perdón. De hecho, Él nos enseñó en la oración modelo, donde dice allí: Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así que en la oración modelo habla acerca de perdón, habla de cómo Dios perdona nuestros pecados y cómo nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. También encontramos a un Pedro preguntándole a Cristo Jesús cuántas veces debemos perdonar y Jesús le dice 70 veces 7. Así que el perdón juega un papel sumamente importante, especialmente en la salvación, porque para nosotros poder recibir la salvación debemos arrepentirnos y pedir perdón. Arrepentirte es pedir perdón, y cuando tú pides perdón, Dios, a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús y su sacrificio, te perdona. Entonces, el perdón es un elemento sumamente importante en la vida del ser humano. ¿Por qué el perdón? Cuando nosotros vamos a Dios y pedimos perdón, por ejemplo, si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan en Juan 1:9, Él es justo para perdonar nuestros pecados. Entonces nosotros vamos a Dios, pedimos perdón, ¿y qué pasaría si Dios no nos perdonara? Nos sentiríamos sumamente mal, sumamente culpables, perdidos, pero Dios, a través del sacrificio de Cristo Jesús, el cual Él mismo envió para que muriera y recibiéramos el perdón de nuestros pecados, nos perdona. Entonces, cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, también debemos aprender en perdonar a aquellos que nos ofenden. Y hay una parábola que Cristo Jesús expresó allí en el libro de Mateo capítulo 18, versículos 23 en adelante, donde habla de dos deudores. Fíjese, dos deudores, cada uno tiene una deuda, valga la redundancia, y la deuda de uno es sumamente alta, a tal nivel que nos dice la parábola que Jesús cuenta que el dueño o aquel a quien le debía el hombre ese dinero, como no podía pagar, ordenó al Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. Así que la deuda tenía que ser bastante alta para él no poder pagarla. Y de la forma en que el dueño, el amo, quería que se pagara la deuda, era a través de vender a su familia como esclavos para que pudiese recibir el saldo de esa cuenta. Así que el rey, que es el amo, le dice al deudor: mira, tú no me puedes pagar, así que tengo que cobrarte esa deuda y voy a hacer lo siguiente. Pero nos dice la historia que aquel siervo postrado, versículo 26, le suplica diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo lo pagaré todo. Así que, representando el rey en este momento a Dios, Dios lo perdona, el rey lo perdona y dice: está bien, no hay problema, me voy a mover por misericordia, dice el versículo 7, y lo soltó y lo perdonó. Le perdonó la deuda, que era sumamente alta. La deuda era para el hombre imposible de pagar. Tendría que trabajar muchos años para poder pagarla. Y lo mismo pasa con nosotros como pecadores. Nosotros jamás podríamos pagar nuestra deuda como pecadores. Pero Dios en su misericordia nos deja libre a través del sacrificio de Cristo Jesús para pagar la deuda. Así que el rey toma la deuda para sí, él mismo la salda, y es lo mismo que hace Dios con Cristo Jesús, que él mismo toma nuestra deuda y él mismo la salda con el precio de la sangre de su Hijo. Pero ¿qué pasa? Nosotros recibimos ese perdón de parte del cielo y como pecadores a veces, no importa la situación o el pecado que cometamos, ante Dios debemos pedir perdón, porque nadie puede entrar al reino de los cielos sin el perdón de sus pecados. Eso es claro, la palabra de Dios dice que tenemos que estar a cuentas en Isaías 1:18. Entonces necesitamos ese perdón, pero ahora Dios nos está diciendo lo siguiente: yo te voy a perdonar a ti,
pero yo necesito que tú también perdones a aquellos que te ofenden. ¿Qué sucede cuando no perdonamos a los que nos ofenden? Pues mire, vamos a tener una conciencia constantemente molestándonos, vamos a estar incómodos, el rencor nos va a matar y finalmente vamos a ser consumidos por esa ira que puede provocar el tener enojo contra mi hermano o contra una persona. Y mire que hay historias terribles donde personas no se han perdonado y hasta se han quitado la vida. Y qué simple era decir te perdono y olvidar todo el pasado, como hace Dios con nosotros, y darse una nueva oportunidad, como también Dios nos da a cada uno de nosotros. Así que hemos podido ver personas que pasan por situaciones difíciles y cuando tienen ese sentimiento de culpa porque no han perdonado o no les han perdonado, finalmente buscan la forma de recibir ese perdón. Y eso me recuerda la historia de un hombre que estaba muriendo en el hospital y llamaron al pastor para que fuera a visitarlo al hospital. Y dice el pastor que salió esa noche, que estaba lloviendo, era una tormenta lo que estaba cayendo, apenas podía ver el camino, pero decidió ir a ver a ese hombre que estaba muriendo. Cuando llegó a la habitación, la enfermera lo presentó, le dijo, mira, este es el caballero que pidió a un pastor. Y cuando él lo miró, se dio cuenta quién era ese hombre. Era un hombre solitario, siempre llegaba al pueblo en su pick-up, recogía lo que tenía que recoger y se desaparecía nuevamente al monte. Era un hombre que tenía un problema terrible con el alcohol. Y cuando el pastor se pone a hablar con el hombre, se da cuenta que el hombre tiene una terrible situación con el alcohol porque tiene un sentimiento de culpa. ¿Y qué fue lo que pasó? Ese hombre, en un momento dado, por su borrachera, por su situación con el alcohol, chocó un auto de frente y las personas que estaban en el auto murieron. Murió el esposo y la esposa y un niño, pero uno sobrevivió. Y cuando él está contando la historia, él dice, mira, yo he tenido un cargo de conciencia por haber hecho eso, no he podido perdonarme a mí mismo, no pude pedirle perdón a la familia, ni tan siquiera sé dónde está el niño. Y le he pedido a Dios que me ayude antes de morir a poder resolver esa situación. Y el pastor le dice, pues mira, joven, mire, señor, no se preocupe. Yo quiero decirle que las personas que usted mató fueron mis padres y mi hermano. Y hoy estoy aquí para que usted entienda que ha sido perdonado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fíjese cómo Dios en su misericordia mueve todas las fichas para que uno pueda recibir el perdón que uno necesita. Y ese hombre descansó tranquilo porque había visto que Dios había obrado para que el que fuera allí, el pastor que estuviera allí, fuera el mismo que había sobrevivido a aquel accidente tan fatal hacía algunos 30 años atrás. Pero fíjese, en este caso, este siervo que fue perdonado se encuentra con uno que le debe. Y lo que le debe es bien poco. Y él le dice, págame lo que le debes, lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, que fue lo mismo que él hizo con el rey, le dijo, dame la oportunidad y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, dice la parábola, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Lo condenó. Le dijo, no, tú no vas a salir de la cárcel hasta que me pague. ¿Y cómo iba a pagarle si estaba en la cárcel? No había forma de pagarle. Así que lo condenó por una deuda tan simple. Entonces dice aquí la palabra en el versículo 32 que aquellos hombres que eran siervos del Señor le contaron a él lo que había pasado. Así que el rey entonces tomó al hombre y le dijo, ¿cómo es posible que tú no pudiste perdonar una deuda tan pequeña mientras yo te pagué una deuda, te perdoné una deuda tan grande? El hombre era un ser egoísta, era un ser que solamente pensaba en él, y el pecador, nosotros como pecadores usualmente pensamos así. No, me hizo daño, él no merece el perdón, mira lo que me hizo, y buscamos la forma, pero después queremos ir donde Dios para pedir perdón. Y Dios es claro, perdona nuestras deudas así como perdonamos a nuestros deudores. Entonces, Dios nos dice a nosotros,
Mira, ¿no debes tú tener también misericordia de tu hermano, de tu amigo, como yo lo he tenido contigo? Eso lo dice el versículo 33. Entonces, Dios desea que nosotros perdonemos, porque Él nos perdona. Y la mejor forma de nosotros poder recibir el perdón que nosotros necesitamos es perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Por qué Dios nos perdona? Porque nos ama, porque quiere que nosotros estemos con Él por la eternidad, porque pagó un alto precio para tu perdón. Entonces, ese perdón que tú mereces también lo merece tu hermano. Quizás hay alguien escuchándome a esta hora que no quiere transar o perdonar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su hermano, a sus padres. No vale la pena seguir con ese rencor, no vale la pena seguir hacia adelante, torturándote a ti mismo porque sientes rencor en tu corazón y no quieres perdonar a aquel que te ha ofendido. Pues sabes, quizás tu ofensa hacia Dios ha sido más grande y tu deuda es mucho más grande con Dios que la que tiene tu hermano contigo. Y lo que Dios te está pidiendo es que tú tengas misericordia de tu hermano como Él la ha tenido contigo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Quieres tú en esta hora hablar con Dios y decirle, Señor, ayúdame a perdonar? Ayúdame a perdonar a aquel que me ha ofendido, a aquella joven de trabajo que siempre se pasa hablando de mí, aquel hombre que me ha hecho esto y aquello, mi esposo que constantemente me humilla, o cualquier situación con mi hijo. Perdóname, ayúdame a perdonar a mi hijo. Yo necesito perdonar a mi hijo, a mi hija, a mis padres. Te invito a que ores conmigo. Es bien sencillo. Tú le pides a Dios que te dé el valor para perdonar, pídele perdón también y vas a ver qué fácil será. Él te dará el valor para enfrentar la situación. No esperes a que esa persona vaya a ti. Ve tú donde ella y abre la puerta para que el perdón pueda fluir y así ambos recibir la misericordia del cielo. Oramos. Querido Padre, venimos ante ti en esta hora porque queremos que tú nos des el valor, las fuerzas para perdonar a aquellos que nos han ofendido. A veces no es fácil hacer eso, porque a veces hemos sido humillados demasiado, o la deuda es muy grande y pensamos que es difícil de perdonar. Pero Señor, nuestra deuda contigo es mucho más alta, o fue mucho más alta para ti. Tal magnitud que pagaste la deuda con el precio de tu Hijo, con la sangre de tu Hijo, con la vida de tu Hijo. Y así como tú has tenido misericordia para nosotros, pedimos que tú nos ayudes a tener misericordia hacia los otros, hacia nuestros prójimos. Porque tú mismo has dicho que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Te agradecemos por perdonarnos. De hecho, te pedimos perdón ahora por nuestros pecados. Y gracias porque sabemos que nos ayudarás a perdonar a aquel que nos ha ofendido. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amigo, Dios te bendiga. Por favor, comparte este mensaje con alguien que pueda así necesitarlo en esta hora. Bendiciones.